¿Qué tal? Dios te bendiga una vez más. La palabra del Señor dice, escribiendo el apóstol Pablo a los filipenses en su capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo ha sido mal interpretado y en ocasiones inclusive se ha tomado casi como un amuleto por los cristianos que quieren lograr todo y dicen, todo lo voy a lograr en Cristo. Por ejemplo, jóvenes cristianos que quieren entrar a la universidad y dicen, yo voy a entrar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirte que el versículo no se refiere a esto, porque tú vas a lograr entrar a la universidad si tú estudias y aplicas el examen y lo pasas. Si no lo pasas, por más que digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no vas a entrar a la universidad. Si nosotros nos ponemos en una barranca o en un acantilado y nos aventamos y decimos voy a volar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te voy a dar un consejo: no lo intentes porque no vas a volar, o al menos yo no lo intentaría. Aunque pudiera yo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no puedo volar, eso no puedo. Entonces aquí todo no es todo. Te pongo otro ejemplo: si tú vas a ir de una ciudad a otra y de esa ciudad a la otra a la que vas a ir tienes que pasar 5 horas, o más bien el viaje dura 5 horas y a ti te urge llegar en una hora y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a llegar en una hora, no lo vas a lograr. Porque esta porción de la palabra del Señor no se aplica a todo. La palabra todo no es todo. Parece contradictorio y parece como que no tiene explicación, sin embargo sí la hay. En la hermenéutica, que en su definición es la Biblia su propio intérprete o la correcta interpretación de la escritura, hay reglas y hay figuras retóricas. Vamos a usar entonces la hermenéutica para estudiar este versículo y comprenderlo de acuerdo a lo que Dios nos quiso decir. En las figuras retóricas de la hermenéutica hay una palabra que se llama sinécdoque y que en su definición dice, es cuando se toma una parte por el todo o el todo por una parte. Y esta expresión o esta palabra sinécdoque se aplica en el Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 1, que dice, en aquellos tiempos salió un decreto de parte de Augusto César que todo mundo fuese empadronado. Ahí está la palabra todo y está la expresión todo mundo fuese empadronado. Si lo tomamos literal, todo el mundo, entonces podemos decir que Augusto César dijo que todo el globo terráqueo, todos los habitantes de todo el mundo tenían que ir a empadronarse a Jerusalén. Esto no era posible. Todo mundo se resume o se reduce a todas las naciones que estaban gobernadas por el Imperio Romano. Aunque dice todo el mundo, aplicamos la palabra sinécdoque, que se está tomando una parte por el todo, y entonces se refiere a todo el mundo que estaba gobernado por el Imperio Romano. Entonces vamos a aplicar esta palabra sinécdoque a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aquí la palabra todo lo puedo no es todo, sino que todo lo que yo puedo es todo aquello que Dios permite, todo aquello que entra dentro de la voluntad del Señor. Entonces todo no es todo. Otra de las armas que podemos usar en la hermenéutica para interpretar este versículo es el contexto. Existen varios contextos, uno de ellos es el contexto general de la Biblia, en donde podemos consultar en toda la Biblia qué es lo que dice en general o qué es lo que dice toda la Biblia en relación a cierto tema. Pero vamos a usar en este versículo el contexto inmediato, que es lo que está antes o lo que está después del versículo leído. Y lo que nos dice, lo que nos dicen los versículos anteriores al versículo 13, dice desde el versículo 10,
Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a que los filipenses habían mandado sus ofrendas para que el apóstol Pablo pudiese sostenerse, ¿sí? Para su alimento, para su vestido, para su casa, para su hogar y poder él sostenerse. Dice, no que tenga necesidad, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Ahí comenzamos a tener luz sobre la interpretación de este texto. Dice el apóstol Pablo, no tengo necesidad, porque he aprendido a estar en cualquier situación que me encuentre. ¿Por qué? Porque todo lo podía en Cristo. O sea, podía estar en cualquier situación y lo podía soportar en la abundancia y en la escasez. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Entonces dice el apóstol, puedo yo soportar la pobreza en Cristo. En ocasiones he estado en abundancia, pero también en ocasiones he estado en la pobreza y he tenido necesidad y lo he soportado por Cristo y lo he soportado porque Cristo me ha ayudado. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la expresión todo lo puedo en Cristo que me fortalece está refiriéndose a las situaciones que vivía el apóstol Pablo. A veces estaba en abundancia, pero a veces tenía escasez. A veces de alguna manera tenía riqueza, pero a veces tenía pobreza. A veces estaba en su salud más o menos, porque acuérdese que tenía un aguijón en su carne, pero a veces estaba muy enfermo. Entonces, en todas estas situaciones, él podía decir, yo puedo soportar todo esto en Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra todo lo puedo? Se refiere a las situaciones de escasez, se refiere a las situaciones de enfermedad, se refiere a las situaciones de angustia, se refiere a las situaciones de tristeza, se refiere a cuando tú estás en una situación difícil y que lo puedes soportar en Cristo. No se refiere a un poder que nos pueda llevar o que nos pueda ayudar a lograr cosas muy grandes o a lograr cosas milagrosas o poderosas. No, se refiere a que podemos soportar toda situación difícil que se nos presente en la vida. Si estoy enfermo, lo soporto en Cristo. Si estoy en pobreza y escasez, lo soporto en Cristo. Si estoy en angustia, lo soporto en Cristo. Si estoy llorando por alguna situación difícil, lo soporto en Cristo. Si tengo problemas con mis hijos, lo soporto en Cristo. A esto se refiere la expresión, todo lo puedo en Cristo. No es ningún poder sobrenatural que el Señor nos dé para que podamos decir, yo todo lo puedo lograr, todo. No, es que todo lo podemos soportar, refiriéndose a las aflicciones en Cristo. Espero que me haya podido explicar en relación a la interpretación de este versículo. Espero que no te haya confundido más y que si de alguna manera no has entendido bien, vuelve a escuchar, vuelve a ver este video para que entiendas bien que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un poder sobrenatural que Dios nos da, sino es el poder soportar las aflicciones y las situaciones difíciles que se presentan en la vida. Dios te bendiga y te ayude en tus necesidades.